Hola amigas y amigos, en este vídeo haremos un anillo de triángulos con Miyuki. Podéis ver el esquema en mi Instagram. También queda muy bien si nos ponemos dos anillos juntos. Espero que os gusten. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en dos colores que nos gusten y que hagan contraste. Hilo para Miyuki. Aguja para Miyuki. Una bolita que nos hará de tope, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 1 metro de hilo y enfilamos la bolita que nos hará de tope. Dejamos en este lado unos 15 centímetros para rematar después el anillo. Pasamos la aguja a través de la bolita por el sentido contrario. Y lo volvemos a hacer para que se nos quede más fija. Vamos a utilizar para este anillo la técnica de peyote par. Os dejo el vídeo de esta técnica en la descripción. Ponemos 4 delicas blancas y las pasamos hacia la bolita. Para la segunda vuelta ponemos una delica blanca. Todas las que vamos a poner a partir de ahora van a ser blancas hasta que comencemos el dibujo. Saltamos esta que tenemos de la vuelta anterior y pasamos la aguja a través de la segunda, la siguiente. Tiramos del hilo y se nos tiene que quedar como un pequeño triángulo. Ahora ponemos otra delica, saltamos la siguiente y pasamos la aguja a través de la que tenemos a continuación, la que está más cerca de la bolita. Y tiramos. Para comenzar la siguiente vuelta ponemos otra, pasamos la aguja por la que sobresale y ahora otra en el hueco que tenemos a continuación. Si nos es más fácil, podemos ir dando a la vuelta, ahora que solamente tenemos un color, para que nos sea más cómodo, y hacerlo de arriba hacia abajo. Hacemos lo mismo que antes. Ponemos una bolita, una delica, y ahora otra en el hueco. Giramos. Siempre tenemos que ir apretando un poquito para que se nos queden bien ajustadas. Vamos haciendo lo mismo en cada vuelta hasta que tengamos en el lado de la bolita 8 delicas. En este lado que tenemos aquí. Cuando ya tengamos las 8 delicas en este borde que tenemos aquí, comenzamos a hacer el dibujo. Para eso vamos a tener que hacer las vueltas en zigzag
para poder seguir el dibujo mejor. Pasamos por la que sobresale y ahora una blanca. Tiramos una blanca y una gris y salimos por esta gris. Ahora ponemos una blanca. Una gris. Y comenzamos la siguiente vuelta con una gris también. Y una blanca. En la siguiente, una gris y una blanca. Ya podemos ver que se nos van quedando las filas, bueno, la primera fila en diagonal y ahora estamos comenzando la segunda. Una blanca y una gris. Blanca y gris. Y salimos por esta blanca. Ahora ponemos esta última gris de esta fila. Tiramos para que se nos vayan quedando bien pegaditas. Y ahora una blanca. Y comenzamos a hacer la tercera fila gris. Una delica gris. Una blanca. Una blanca. Una gris. Comenzamos con una blanca. Una gris.
comenzamos con una gris. Y una blanca. Tiramos del hilo. Ya hemos terminado de hacer las 3 filas diagonales de este lado izquierdo. En la siguiente vuelta comenzamos con una gris. Y una blanca. Una blanca. Y una gris. Ahora ponemos una gris. Otra gris. Y comenzamos la siguiente vuelta con una gris también. Una gris. Estamos haciendo hacia aquí arriba la base del triángulo, que es un triángulo hacia abajo. Vamos a comenzar la siguiente vuelta con una gris. Otra gris. Y ahora ponemos una blanca. Tiramos un poquito del hilo. Una gris. Y comenzamos la siguiente vuelta con una gris también. Y una blanca. Tiramos del hilo. Y ya hemos terminado de hacer el primer triángulo. La siguiente vuelta la comenzamos con una gris. Y una blanca.
una blanca y una gris. Una gris y una blanca. Comenzamos con una gris, y una blanca. Ya vamos viendo cómo se nos va quedando el dibujo. Una blanca y una gris. Gris, otra gris, una gris, una gris y en la siguiente vuelta dos grises también. La primera es la que hace de esquina y la segunda. Una blanca y una gris. Una gris vamos tirando y una blanca. Una gris y blanca.
una blanca para terminar esta fila diagonal. Y gris. Ahora blanca. Y gris. Gris. Vamos tirando. Y blanca. Ya hemos terminado esta primera fila gris diagonal. Nos quedan otras dos más. Comenzamos la segunda fila diagonal gris. Una gris. Y ahora una blanca. Y una gris. Una blanca. Gris. Gris. Y blanca. Ya hemos hecho esta segunda fila gris diagonal. Ahora comenzamos la tercera. Ponemos una gris. Una blanca. Y ahora una blanca. Una gris. Una blanca. Y una gris.
una gris, y una blanca. Ya hemos terminado el dibujo del anillo y a partir de ahora vamos a hacer esta tira que nos queda, a continuar con la tira que nos quede hasta unirla con el otro lado, hasta que tengamos la medida de nuestro dedo. Ahora solamente vamos a hacer lo mismo, pero poniendo delicas blancas. Después de haber terminado la tira blanca con la medida que necesitamos para nuestro dedo, tenemos que hacer un cierre de cremallera. Para eso vamos a quitar primero la bolita que nos hacía de tope. Después de haber quitado la bolita que nos hacía de tope, que teníamos aquí, vamos a hacer el cierre de cremallera. Para eso lo que tenemos que hacer es que esta última vuelta que tenemos aquí, la que hemos hecho, tiene que salirnos el hilo por aquí. Nos tiene que quedar aquí como un pequeño huequecito para poner la primera de la otra tira, la que sobresale. Pasamos la aguja y ahora pasamos la aguja por la que sobresale de la otra tira. Tiramos del hilo y veremos que se nos va cerrando. Ahora la que sobresale de abajo, vamos tirando y ahora lo que sobresale de arriba. Pasamos la aguja hacia la izquierda y vamos a reforzar esta tira blanca pasando la aguja por todas las delicas en diagonal. Ahora hacia la izquierda y subimos también en diagonal hacia arriba. Otra vez hacia la izquierda, en diagonal hacia abajo, por otras 4. A la izquierda y otras 4 hacia arriba. A la izquierda y hacia abajo.
y vamos tirando. Tiramos un poquito y pasamos ya por la última fila de las blancas hacia arriba. Pasamos la aguja hacia la derecha y hacia el centro. Y ahora tenemos que hacer zigzag por las dos filas del centro, unas cuantas delicas en los dos sentidos, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos el otro hilo y pasamos hacia la izquierda y vamos a reforzar este lado derecho. Pasamos por unas cuantas delicas hacia abajo. Y vamos tirando. Y ahora hacia la derecha y 4 hacia arriba en diagonal. Pero si queréis las podemos ir pasando de una en una. Y seguimos pasando por unas cuantas delicas más en diagonal hacia arriba y hacia abajo para que se nos quede más reforzado el anillo. Después de haber pasado en diagonal hacia la derecha, en este sentido, hacia estas delicas que tenemos aquí grises, hemos llegado hasta esta última fila de blancas y después pasamos por las dos filas centrales en los dos sentidos haciendo zigzag varias veces para que se nos quede más reforzado. Y después cortamos con cuidado el hilo a ras. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!